Buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecerles su participación a el webinar número 12 del año. Mi nombre es Laura Pérez y los voy a estar acompañando durante toda la sesión. Las inquietudes que tengan, no duden en enviarlas a través del chat. De igual manera, tendremos un espacio donde realizaremos un sondeo en tiempo real, el cual los invitamos a todos a participar de él, todo ello con el fin de poder evaluar la sesión del día de hoy. En ese mismo instante, se estará haciendo todo el espacio para resolver las inquietudes que tengan. Al finalizar el webinar, recibirán una pequeña encuesta, la cual invitamos para que puedan responder, todo ello con el fin de poderles compartir las memorias de la sesión del día de hoy. La agenda de hoy es la siguiente. Para los que no nos conocen, les voy a mencionar rápidamente quiénes somos y luego daremos paso al arquitecto de experiencias para iniciar con el tema foco del seminario virtual en primera sesión, cómo llevar a cabo una estrategia de Customer Experience con inteligencia artificial. ¿Quién es Infórmese? Somos una firma experta en gestión inteligente con analítica, representantes exclusivos de IBM SPSS para la región andina. Llevamos 26 años de la mano de organizaciones de diversos sectores apoyándolos e implementando proyectos de análisis de datos y análisis predictivo. Sabemos que la información es el activo más valioso en los negocios y que el éxito de una empresa depende del nivel de conocimiento que tenga de sus clientes y sus necesidades. La mayoría de las organizaciones desconocen el potencial de su propia información. Nosotros los apoyamos en sacarle provecho a la misma para que tomen decisiones informadas y acertadas. El día de hoy nos acompaña Hugo Sáenz. Bienvenido, Hugo. Hola, muy buen día. Muchas gracias por asistir a este nuevo seminario de temas de experiencia del cliente. Para mí, como saben, siempre es un placer contarles sobre estos temas y particularmente sobre estos temas vinculados a los datos, a la analítica, como es mandatorio en estos días, en estos momentos. Brevemente, nosotros en Clientix trabajamos para crear, implementar y certificar modelos de experiencia del cliente basados en datos, basados en conocimiento del cliente. Clientix es una unidad del grupo Infórmese, con presencia en México, Colombia, Ecuador, Perú y con una franquicia en Argentina. Y esto nos ha llevado a tener un conocimiento interesante acerca de las organizaciones en Latinoamérica. Hoy vamos a ver la primera sesión del seminario virtual, cómo llevar a cabo una estrategia de Customer Experience basada en inteligencia artificial. Y la primera sesión es cómo desde el conocimiento del cliente se pueden empezar a mapear interacciones. Entonces, sin más preámbulos, quiero empezar contándoles un poco o dándoles un referente. Hoy por hoy hablamos en Clientix de experiencias inteligentes y básicamente se refiere al uso de los datos, las herramientas y la tecnología. Datos, herramientas y tecnología es una de las dimensiones de la metodología Architecture con la que trabaja Clientix en los 5 países donde tenemos presencia y se enfoca a habilitar cómo construir esas experiencias extraordinarias de forma rentable y sostenible con base en conocimiento del cliente. Este conocimiento del cliente nos va a llevar paso a paso a lograr construir soluciones basadas en inteligencia artificial y no al contrario, no empezando por implementar chatbots o asistentes virtuales sin tener en cuenta el conocimiento del cliente. Como dato, para empezar, IBM calcula que el 60% de los jefes de departamento de mercadeo van a convertirse en piezas claves para la estrategia y para la toma de decisiones estratégicas basadas en datos, principalmente porque son los dueños o son quienes aunan, quienes consiguen, quienes mantienen
toda la información de los clientes y los que pueden proveer a todas las áreas de la empresa de esos datos para entregar experiencias inteligentes. Quiero dejarlos con un pequeño ejemplo para que reflexionemos acerca de esto. Muy bien, teniendo en cuenta este video, la reflexión a la que quiero llegar es, si bien las marcas pueden crear grandes momentos wow, por lo general estos momentos wow son masivos. Es decir, no se están haciendo teniendo en cuenta el gusto del cliente, se están haciendo teniendo en cuenta una emocionalidad momentánea que no puede ser capitalizada en experiencia. ¿Qué sucedería si en este ejemplo que estamos viendo tocamos la canción de conocimiento del cliente, la canción que le gusta al cliente, el tipo de música que le gusta al cliente? Seguramente el nivel de emocionalidad y la percepción que tienen es mucho mayor a sencillamente un jingle tocado por una orquesta. Esa es la razón por la cual las experiencias del cliente empiezan a centrarse cada vez más, no importa en organizaciones grandes, medianas o pequeñas, en conocimiento del cliente. Este conocimiento del cliente se debe a varias necesidades. Las empresas necesitan pronosticar rotación de productos e insumos, incrementar el valor de los clientes, prevenir riesgo y fraudes, analizar PQRs, analizar y optimizar los canales. Esta analítica va a llevar indefectiblemente a conocer al cliente, porque el cliente nos habla todo el tiempo. El cliente todo el tiempo está contándonos cada vez que abre un correo, cada vez que no lo abre, cada vez que nos llama, cada vez que no nos llama, cuando se queja, cuando no se queja, cuando ejecuta acciones con nosotros o cuando no nos habla durante un tiempo. Siempre nos está hablando. Conocer al cliente nos permite llevar a conocer esas necesidades, pero además nos permite diferenciarlo.
nos permite diferenciar a tres personas que pueden parecer del mismo segmento, pero que tienen conocimientos diferentes, pensamientos diferentes, expectativas diferentes, porque están en momentos de vida diferentes y aunque tengan la misma edad, el mismo rango de ingresos y pertenezcan al mismo grupo social. Cada una de estas personas, Manuel, Gustavo y Mary, tienen diferentes necesidades, expectativas, pensamientos y emociones. Esto convierte a cada una de estas personas básicamente en un universo de datos, porque tienen comportamientos de todo tipo. Comportamientos que si estamos escuchando al cliente, empezamos a conocer, empezamos no solo a tener, sino a utilizar para mejorar cada vez más experiencias, para mejorar los comportamientos offline, para mejorar las experiencias digitales, para mejorar incluso las transacciones. Teniendo en cuenta, sin duda, que los clientes tienen un ciclo, no solo el dichoso Journey Map, ese documento al que vamos a llegar y del que vamos a hablar en la segunda sesión, sino teniendo en cuenta que cada cliente se relaciona con la empresa de acuerdo al momento que está viviendo con ella. Hay clientes que no conocen la marca, otros que la están conociendo, otros que dejaron de conocerla hace tiempo y otros que ya son embajadores, ya son leales a la marca. Todos ellos tienen dos formas de conocimiento o dos formas de información. Conocimientos de hábitos, gustos, preferencias, consumos, demografía, encuestas, PQR, todo lo que nos cuentan y todo lo que les preguntamos. En ese sentido, es importante ver que las organizaciones hoy en día están trabajando desenfocadamente. Ventas, mercadeo, cartera, operaciones, le envían comunicaciones al cliente, se comunican con el cliente de manera dispar, dependiendo de sus necesidades y no teniendo en cuenta los gustos y preferencias del cliente. Eso hay que lograr escuchar, preguntar, para entablar una comunicación con el cliente acertada. Esto pasa por el conocimiento del cliente. El conocimiento del cliente se logra gracias a la analítica, gracias a que tenemos un conocimiento profundo de la comprensión de sus hábitos de compra y preferencias, estilos de vida, comportamientos, para crear estrategias de clientes realmente interesantes para ellos. No solo con base en mejoramiento, no solo con base en rentabilidad o no solo con base en fiabilidad o mejoramiento logístico o de inventarios o de esto, sino con base en la mejor experiencia posible para el cliente. Esto nos lleva a aprender a utilizar esos datos en la experiencia del cliente. Y qué mejor que contándoles dos casos, experiencias muy interesantes que hemos tenido, obviamente variando un poco marcas y datos, pero contándoles este, por ejemplo, en donde de una base de clientes pudimos llegar a entender primero cómo se comportan en términos de comunicación, tantos por mail, tantos por mensajería de texto, y entender qué consumen por medio de analítica, por medio de modelos analíticos, y poder establecer qué clientes consumen qué tipo de productos. Pero no solo eso, porque entender a los clientes no es solo saber qué propensión de compra tienen. Si tú eres propenso a comprar un queso, no significa que te vayas a recorrer 100 kilómetros para comprar un queso. Luego también tenemos que entender cómo es tu comportamiento en términos de geolocalización. Entonces, por medio de segmentación por zona geográfica, por geolocalización, podemos llegar a plantear iniciativas de este tipo, en donde a las personas donde no tienen todos los datos completos, empezamos desplegando campañas por mensajería de texto para obtener mejores datos y entregarles regalos que puedan llegar a ser vinculados con, con la compra. Estrategias de este tipo nos pueden llegar incluso a tener elementos de interacción como esta, en donde podemos crear
donde podemos crear estrategias diferenciadas para cada tipo de cliente, llegando no solo a través de mensajería de texto o correo electrónico, sino a través de elementos multimedia. Esto es un caso sencillo de cómo una estrategia puede levantarse con base en el conocimiento del cliente. Esta es otra, donde en un hotel nos entregan 4 segmentos iniciales que son basados básicamente en transacciones y cómo los llevamos por medio de conocimiento del cliente a segmentarlos por medio de rituales de comportamiento, donde hay 2 elementos básicos que encontramos gracias al análisis del comportamiento del cliente. Los clientes cuando viajan o las personas cuando viajan quieren trasladar un pedazo de su rutina de viaje al viaje o quieren mantener una pequeña rebeldía. Quieren ser rebeldes y salirse un poco de su zona de confort. Esto nos llevó a entender que no solo hay esos 4 segmentos, sino que había 4 diferentes segmentos de comportamiento. Los que quieren mantener un espacio consigo mismos, los que les gusta aprovechar y llevar su rutina, no importa dónde viajen, y hacer deporte, los que quieren algo de rebeldía, ya que están cerca del mar, cerca de una piscina o en una zona cálida, y los que quieren aprovechar para no tener la rutina de siempre y comer mejor, comer diferente, tomarse unos tragos. Estos segmentos ya son segmentos llevados a la práctica con el comportamiento del cliente. No significa que no tengamos que cruzarlos con la transaccionalidad, es decir, construir segmentos con base en el comportamiento e incluir información de transacciones para saber cuáles son los clientes más valiosos y más rentables. En este caso, por ejemplo, construimos estos 4 segmentos que nos llevaron a estrategias de este tipo. Por nivel de cliente, estrategias de comunicación, y por perfil, estrategias diferenciadas como servicios, beneficios, servicios específicos del ritual y preferencias específicas. Cosas de este tipo, como por ejemplo, a las personas que son de Drink and Food, que son de alto nivel, los recibimos con un cóctel de bienvenida, pero no un cóctel de muy bajo perfil. Y a las personas que son de fitness, no los recibimos con un cóctel, los recibimos con un menú de almohadas en su habitación. A las personas que son de introspección, les tenemos una cafetera en su habitación. A las personas que son de alto perfil, pero tienen poco tiempo, les tenemos elementos diferenciadores como un express checkout o como que no tengan que hacer fila en el check-in. Todos esos elementos, no puestos a disposición de todos los clientes, sino de acuerdo al conocimiento y comportamiento de cada uno de ellos, van a permitir tener rentabilidad en cada una de las interacciones. Teniendo en cuenta estos 2 ejemplos, lo importante es llevarlos a la práctica por medio de tecnología, en donde la tecnología normal de la organización pueda permitir identificar e interactuar eficientemente de acuerdo al comportamiento y al perfil de cada uno de esos clientes. El problema hoy por hoy, o la oportunidad, es que el 67% de la experiencia ahora es digital. Y eso nos pone en 3 grandes problemas, o nos pone 3 grandes retos por delante. El primero es que encontramos diferentes tipos de datos. La habilidad para consumir todos los tipos de datos debe crecer. Debemos empezar a tener una visión 360 del cliente. Todos los datos que consumimos en todas las herramientas digitales y en todos los canales físicos, tenemos que empezar a hacerla congruente. Lo segundo es lograr contenido relevante para el cliente, gracias a analítica, machine learning, para que el contenido digital sea congruente con lo que le decimos de manera offline. Y por último, lograr orquestar en tiempo real todos estos elementos para llegar a la omnicanalidad o a la tan deseada omnicanalidad. Esto básicamente porque tenemos un sinnúmero
canales. Si empezamos a analizar qué canales tenemos en cada empresa y podemos identificar qué momentos de verdad suceden a través de qué canales, podemos empezar a cuantificar, empezar a llevar a la data, a modelos analíticos, el cómo interactuar con cada cliente a través de cada canal. Lógicamente, retroalimentar a la organización para obtener mejores experiencias, mejor servicio, un posicionamiento más alto y, por supuesto, conversión y retención. No solo la conversión y la retención entonces son parte de la analítica. Los indicadores de clientes también hacen parte de la analítica. Tenemos 8 principales indicadores de clientes. Seguramente ustedes ya están analizando o por lo menos recolectando datos del Net Promoter Score. Sin embargo, hay otros que son más importantes, como el Customer Effort Score y el Customer Advocacy. Estos dos indicadores, medidos en conjunto con el Net Promoter Score, nos permiten crear un perfil del cliente. Vamos a poner un ejemplo. Las personas que piensan que tienen un esfuerzo demasiado alto para hacer transacciones con la marca, pero sí nos recomiendan, probablemente son más leales a la marca que las personas que tienen un esfuerzo bajo, pero no nos recomiendan. Ese tipo de análisis son los que debemos hacer y no sencillamente decir nuestro Net Promoter Score es de 90, porque eso, en términos prácticos, en términos de ROI, no nos sirve para nada. Hay otro indicador que seguramente ustedes han empezado a utilizar, llevan mucho tiempo midiendo, y es el Customer Satisfaction Score. Ese índice de satisfacción también debe ser cruzado con los otros indicadores. Estos 4 primeros indicadores son indicadores de relacionamiento, del eje relacional. Pero hay otros 4 que seguramente ustedes ya tienen la información dentro de su base de datos, dentro de su base de comunicaciones. El RFM, Recency Frequency Monetary, hace cuánto, cada cuánto y cuánto me compran, nos permite segmentar. Los que nos compran más, los que nos compran menos, los que nos compran más seguido, los que hace tanto no nos compran, pero cruzado con los otros indicadores, como el Customer Effort Score o el Customer Advocacy, nos permiten saber el porqué de ese comportamiento. Igual sucede con el Customer Lifetime Value. Sabemos que un cliente tiene cierto valor en el ciclo de vida con nosotros, pero podemos cruzarlo con los otros indicadores y hacer modelos analíticos para entender el porqué de ese valor. El porqué, por ejemplo, de los índices de retención o el porqué el share of wallet. ¿Cómo se cruzarían estos indicadores? Teniendo en cuenta los 8 indicadores que les mostré, los 2 primeros, Net Promoter Score y Satisfaction Score, son de lealtad y experiencia, del índice, del eje relacional. Los otros 2 ejes o las otras 2 variables que se cruzan para completar el eje transaccional son el valor y la eficiencia. En cada uno de estos hay una serie de indicadores. Vamos a ver, los 8 indicadores pueden fácilmente construir un índice. Nosotros lo llamamos Customer Experience Index, con lo cual podemos ir al Balance Scorecard de la organización con un modelo analítico y realmente construir perfiles de interacción con nuestros clientes. Entonces, ¿esto cómo se logra? Se logra en medio de una metodología congruente, una metodología bien establecida. Esta metodología se llama Architecture y empieza por el cliente. Sin embargo, su centro es la gente y la cultura. En el centro, empieza por entender el nivel de madurez en el cual está la organización. ¿En qué nivel de madurez analítica podría estar una organización como la nuestra? ¿Qué datos estamos analizando?
con qué profundidad lo estamos haciendo, con qué frecuencia lo estamos haciendo. ¿Tenemos un nivel definido o adoptado o meramente incipiente? Ya somos una organización que analíticamente conoce a sus clientes de forma innovadora. Es decir, no solo sabemos su nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, género y estrato socioeconómico, sino sabemos que los lunes por la mañana lee más correo que los viernes en la tarde y que su medio preferido de interacción es el WhatsApp y que solo le podemos hablar a través de Facebook si le hablamos de ofertas cortas, pero para enviarle información lo prefiere en manera física. Cuando entendemos eso, cada interacción se vuelve rentable porque la conversión en cada interacción es real. Estamos haciendo exactamente lo que el cliente quiere. Una vez definimos el nivel de madurez de arquitecto, empezamos a conocer y a interactuar con el cliente para conocer su comportamiento, medir su lealtad y medir su valor. Teniendo en cuenta 4 básicas: identificar al cliente, gustos, necesidades, expectativas, sueños, deseos; personalizar productos, servicios y contenidos; interactuar a través de cualquiera de los medios que tenemos alrededor. Recuerden que ya esta interacción es el 67% de forma digital, y lograr diferenciar a través de experiencias del cliente. Ya la innovación, aunque sucede a través de productos o procesos, sucede más en términos de experiencia. Cómo se siente y cómo interactúa el cliente a través de cada uno de los puntos de contacto que tenemos. Esto nos lleva a 3 posibilidades analíticas. Un ejemplo muy claro: la analítica descriptiva. ¿Cómo son nuestros clientes? ¿Cómo son nuestros grupos de clientes? ¿Qué tan rápido estoy manejando o qué tan rápido he manejado? Es un ejemplo claro. Nos dice cuánta distancia he recorrido, qué tan rápido estoy manejando. Eso es analítica descriptiva. La analítica predictiva nos permite predecir comportamientos. ¿Qué va a pasar si, en el mismo ejemplo del carro, para cuántos kilómetros me va a alcanzar la gasolina? ¿En cuánto tiempo voy a llegar si manejo a 60 kilómetros por hora constantemente? Esa analítica predictiva en términos de clientes me puede decir cuántos clientes van a comprar en la próxima temporada. Este tipo de oferta, ¿a qué cliente les va a llegar? ¿Cuántos clientes van a responder positivamente? La analítica prescriptiva me permite anticiparme a esos comportamientos, elegir caminos, elegir ofertas, elegir productos, elegir canales de interacción. Este tipo de analítica llevada a los clientes nos va a permitir ser más eficientes y rentables. Luego, cada experiencia va a ser cada vez más efectiva. Por supuesto, nos va a permitir lograr una segmentación de clientes mucho más eficiente, porque sus comportamientos y características son semejantes. Un ejemplo de una segmentación tradicional es la que vemos a la izquierda. Algunos son solteros, otros son separados, otros están en unión libre, otros son viudos. Pero ¿qué pasa si entramos a los solteros? Y podemos identificar sus metas, sus necesidades, qué tipo de comportamientos tienen. Este tipo de segmentación nos lleva a más de un segmento o más de un perfil para cada segmento de los solteros. Es decir, que en este caso el 19% de los solteros o el 19% de la cartera de clientes que son solteros, podemos encontrar que tienen algunos necesidad de identificarse como persona autónoma, otros necesidad de desarrollarse relaciones externas a la familia, otros establecerse en el trabajo, la carrera, y así encontrar microsegmentos para interactuar cada vez mejor con ellos. Una de las formas de lograr esto es empezar por definir ese perfil de cliente. Y uno de los instrumentos que se usa en Customer Experience Management es el perfil de cliente, el buyer persona. Este es un ejemplo de un buyer persona, en donde la segmentación tradicional estaría únicamente en este recuadro, en el recuadro de descripción. Pero aquí ya estamos describiendo cómo se comporta en un día típico, qué es lo que suele decir, cuáles son sus dolores y objeciones comunes, pero además cuáles son sus motivadores, cuál es la experiencia de compra y uso ideal y cuáles son sus posiciones
frente a los medios, frente a la decisión y frente a las preguntas que tiene personalmente. Con esta herramienta llevada a modelos analíticos, en donde podemos, por ejemplo, para los insights, entregar soluciones de speech to text y lo que verbaliza un cliente, llevarlo a texto y analizar sentimientos con ese texto nos permite encontrar los dolores sin preguntarle al cliente, por ejemplo, o nos permite encontrar los motivadores sin preguntarle al cliente. Y ahí es donde los datos, herramientas y tecnología entran a tener un papel fundamental. Adicionalmente, otra herramienta de Customer Experience para lograr que la analítica, los datos, lleguen a permitir construir experiencias inteligentes es el mapa de empatía. Pero no el mapa de empatía hecho únicamente con información blanda o información cualitativa, sino también con información cuantitativa. Cuando preguntamos qué ve, a través de qué canales interactúa con nosotros, por ejemplo, eso lo sabemos, porque sabemos cuántos interactuaron por correo electrónico, cuántos interactuaron en el website, cuántos nos llamaron, cuántos pidieron visita personal. Lo mismo que, oye, cuántos responden a ciertas ofertas, cuántos no responden, en qué nivel abren o no abren correos de acuerdo al subject del correo. ¿Qué dice? Está en todos los programas de voz del cliente. ¿Por qué se queja? ¿Por qué no se queja? ¿Qué retroalimentación nos deja? ¿De qué forma hace los pedidos? Entonces, la analítica nos permite llenar este tipo de documentos de una forma mucho más efectiva y eficiente. Así como el 67% de las interacciones son digitales, también el 67% del tiempo perduran más las emociones positivas que las negativas. Eso quiere decir que apuntando a que el cliente se sienta bien, nos posicionamos mejor. Para esto, hay que construir una promesa de valor congruente, una promesa de valor que se lleve a feliz término gracias a las expectativas que tiene el cliente. ¿Y cómo conocemos estas expectativas? Preguntándole al cliente a través de los programas de voz del cliente. Y a través de todos los elementos de comunicación e interacción, logramos establecer una serie de expectativas, sentimientos, pensamientos y emociones congruentes para entregar experiencias inteligentes. El problema es que las organizaciones definen promesas de valor, pero esa definición no la llevan a feliz término. El 10% de las que se implementan no tienen éxito, principalmente por no tienen un responsable, no se completaron, no se tuvieron en cuenta esas actividades que se necesitaban para implementar esa promesa de valor, para cumplir, para honrar esa promesa de valor, o no tienen sistemas de seguimiento. Eso quiere decir que si yo prometo que voy a ser el más rápido, tengo que ser el más rápido cuando contesto el teléfono, cuando envío el correo, cuando contesto el correo, cuando me hablan por WhatsApp, cuando me ponen una queja, cuando cobro, cuando pago, cuando entrego. Y si no, no debo prometer que soy el más rápido. Todos estos elementos tienen que ver con la emocionalidad del cliente, pero se ejecutan a través del conocimiento que tenemos de ese cliente. Se ejecutan gracias a un documento que se llama Customer Journey Map. El Journey Map es un documento que resume el recorrido emocional y de percepción de valor del cliente. Ese Journey Map lo vamos a ver con detalle en el próximo seminario, pero nos permite evidenciar los momentos de verdad y nos permite evaluar cómo estamos cumpliendo la promesa de valor en esos momentos de verdad. Esto es un documento, un Journey Map de la metodología arquitecto, que como documento de trabajo se ve de esta manera, pero como póster, como ustedes lo encontrarían en internet, se ve de una manera diferente. Ahora, procesos y estructura. Los Journey Maps nos ayudan a organizar los procesos y estructura. Este es un ejemplo de cómo se mostraría un Journey Map, por ejemplo, para una clínica. O cómo se mostraría un Journey Map para una empresa del sector constructor. O cómo se mostraría un Journey Map para algo intangible como una marca de un país. Estos Journey Map
y el identificar cada una de las interacciones y momentos de verdad nos permiten empezar a planificar esos procesos y esa estructura para cumplir la promesa de valor, para interactuar eficientemente, para lograr cumplir lo que el cliente quiere ver. ¿Cómo? Identificando y priorizando los qué es, cómo y cuándo. El cliente ya nos dijo a través de todas las interacciones qué quiere hacer. Lo que tenemos que lograr a través de esos qué es, cómo y cuándo es que lo que el cliente quiere ver suceda. Gracias a procesos, procedimientos, métodos, protocolos, guiones, tiempos, acuerdos de niveles de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siguiente es la gente y la cultura. Como les dije al inicio, es el centro de cualquier modelo de experiencia del cliente. Y hacia la gente y la cultura también hay modelos analíticos de comportamiento interno. ¿Cuáles son las variables que, que nos van a llevar a que los empleados se sientan felices, a que cada uno de los colaboradores entregue experiencias extraordinarias, a transformar la cultura con base en lo que necesitan nuestros clientes? En tres pasos simples: identificar los grupos de interés, generar para cada grupo de interés planes de trabajo e implementar herramientas que faciliten esa conducta. ¿Pero cómo los identifico? Con analítica, con sus comportamientos. Hora de llegada, hora de salida, cantidad de correos enviados, cantidad de reuniones, horas trabajadas, número de días que se piden, cualquier variable, por ejemplo, respuestas ante motivaciones, participación en eventos de la empresa. Todas esas variables me permiten saber cómo el engagement del empleado va creciendo. Y para cada grupo de interés puedo trabajar, puedo crear planes de trabajo para incorporar las conductas necesarias. Esto resulta porque se necesitan 43 experiencias positivas para contrarrestar cada experiencia negativa. Y esto no estamos hablando solo de los clientes, estamos hablando del ser humano. Es decir, que para los colaboradores también es importante conocer cuál es esa experiencia del colaborador y cómo llevarla a cabo para que sea congruente su propósito personal con el propósito de Customer Experience de la organización. El siguiente elementos de arquitectura es datos, herramientas y tecnología. Datos, herramientas y tecnología podemos encontrar cualquier cantidad de elementos que ustedes seguramente muy bien conocen. Entonces, tenemos desde cadenas de valor automatizadas, e-procurement, data warehouse, data mining, pagos electrónicos, interacciones web. Todos estos elementos tienen que estar dentro del Customer Journey Map. Si no, terminan siendo silos, terminan siendo elementos aislados que no agregan valor ni a la empresa ni al cliente. Hoy por hoy se encuentran gran cantidad de conceptos alrededor de esto. Inteligencia artificial, PNL como Natural Language Processing, realidad aumentada, arquitectura de experiencias, Internet de las cosas, pero solo algunas de esas están transformando la experiencia del cliente. Ejemplos claros son como los que les muestro en estas gráficas. Entonces, ya existen espejos en donde yo puedo probarme las cosas antes de, o ver cómo se me ven antes de probármelas. Pero no solo eso, sino que me muestran, hay aplicaciones que me muestran cuál es mi tendencia de uso, con qué me vería mejor, gracias al conocimiento de lo que ya he comprado, de lo que me gusta, de lo que uso. O realidad aumentada para mejorar la interacción, por ejemplo, para personas invidentes. O realidad aumentada para indicarle a los clientes de qué manera pueden realizar un recorrido congruente con lo que quieren comprar, eliminándole tiempos, eliminándole filas, mejorando su experiencia. O casos como este.
Ejemplos de este tipo ya se están viendo por todo lado. Pero resulta que las organizaciones empiezan por la estrategia, empiezan queriendo hacer estrategias de cross-selling, de upselling, evitar el churn, momentos específicos o resultados específicos, y no están teniendo en cuenta todo el journey map del cliente, no están teniendo en cuenta la experiencia 360 del cliente. La analítica nos permite mejorar contenido, entender cuál es el mejor tiempo y frecuencia para interactuar con los clientes, desarrollar chatbots o asistentes virtuales que permitan estar 7 por 24 con nuestros clientes, predecir audiencias o predecir demanda, optimizar los canales a través de los cuales interactuamos, evitando malgastar recursos en enviar N millones de correos cuando solo el 10% realmente interactúa con nosotros. Nos permite hacer scoring predictivo para saber los leads en qué nivel de calificación van, o nos permite crear promociones automatizadas. Esto solo con un poco de conocimiento del cliente. La tecnología acá no es tan relevante como los datos que tenemos del cliente. No podemos predecir qué quiere, qué promoción va a querer el cliente si no lo conocemos. No podemos predecir el tiempo y la frecuencia si no hemos interactuado con él. No podemos mejorar los canales si no estamos escuchando al cliente. Por eso, la última de las dimensiones es la estrategia, donde tenemos que entrar desde la promesa de valor que nuestro modelo de negocios está brindando para saber cuáles son los canales, cuál es la proposición única, cuáles son los segmentos y así retroalimentar la parte trasera, la parte de arquitectura, la ingeniería de la organización. ¿Sabían ustedes que el 23% es el aumento de beneficios para las empresas que empiezan a invertir en experiencia del cliente? Y este dato empieza a crecer cada vez más porque además los clientes empiezan a responder positivamente a las mejores marcas o a las marcas que mejor interactúan con ellos. Para esto solo hay que tener claras las iniciativas de experiencia del cliente, tener claro su objetivo, la prioridad, el alcance, los recursos, los responsables y los tiempos. Para llegar a ejemplos como este es un Journey Map de IKEA, donde además tienen la curva de emoción, en donde saben dónde es un nivel aceptable o inaceptable de emocionalidad del cliente. Y para esto, una vez conocen al cliente, interactúan con el cliente, conocen sus datos, lo llevan al Journey Map, desarrollan elementos como estos. Por ejemplo, ellos se dieron cuenta que las familias discutían, peleaban cuando estaban estando en sus tiendas. Entonces crearon una estación de salvamento de las relaciones. Cosas ingeniosas como estas. Escribirle a los niños le escriban a Elsa, los niños le escriban a Elsa sus frustraciones, que se rían con un perrito en una casa, que en vez de gritarle a la pareja, soplen la ira a través de burbujas, que se pongan gorros ridículos para que todo el mundo se ría. Pero llegar a este tipo de estrategias ya no es solo porque contratamos una gran agencia y esa agencia nos crea estrategias muy creativas. Llegar a este tipo de estrategias es porque tenemos conocimiento del cliente, porque sabemos que van a ser rentables, porque sabemos en qué momento de verdad ponerlas. Todos estos elementos son los que tenemos que tener en cuenta si queremos utilizar la data para la experiencia del cliente. Y no solo llegar desde tener un journey map hasta una estrategia, sino que la arquitectura de la organización, la arquitectura de experiencias nos lleve a que los pensamientos, expectativas, sentimientos y emociones a través de todo el journey map sean congruentes y sobre todo rentables y sostenibles. Hoy quería contarles, abrir un poco esta serie de seminarios
con lo que podemos llegar a ser si conocemos al cliente, con cómo el poder de conocimiento de los datos nos puede entregar, nos puede lograr entregar experiencias extraordinarias, como el conocer los segmentos, los perfiles, las interacciones y el capturar cada uno de los datos a través de los cuales nos habla el cliente, nos puede permitir ser más eficientes, ser más rentables y generar experiencias inteligentes. Quiero agradecerles a todos por participar hoy del seminario. Quiero invitarlos a que en el próximo seminario entremos en detalle en cada uno de los elementos que les mencioné hoy para que tengamos claro cómo es que ese documento, ese Journey Map puede llegar a ser la mejor arma, o mejor, la mejor herramienta para generar experiencias inteligentes gracias al conocimiento y a los datos de los clientes. Muchas gracias, Hugo. En este momento damos inicio a la sesión de inquietudes. También abrimos el sondeo en tiempo real para poder realizar la evaluación de la sesión del día de hoy. Didier Uribe nos pregunta, ¿qué herramienta de análisis de sentimiento podría utilizar para analizar? ¿Modeler tiene esto? Muchas gracias por la pregunta. Sí, a través de SPSS Modeler es posible hacer análisis de sentimientos. Es importante tener en cuenta que la captura de los datos debe ser en lo más estructurada posible para poder analizar los sentimientos. Se requiere una gran cantidad de datos o una gran cantidad de texto para poder hacer un muy buen análisis de sentimientos. Por eso te recomiendo que las herramientas de speech to text que utilices sean muy exactas y muy precisas. En el análisis de sentimientos se tiene en cuenta cantidad de palabras, se tiene en cuenta signos de puntuación, se tiene en cuenta variables, palabras específicas que usa el cliente, y si el speech to text que estás usando o la transcripción no es muy exacta, el análisis no va a ser muy acertado. Pero sí, Modeler, a través de Modeler puedes hacerlo. Didier nos pregunta nuevamente, ¿la metodología de arquitecto es elaborada desde qué campo u organización? Esto con el fin de saber desde qué punto se puede plantear o utilizar. Muy bien, la metodología Architecture fue creada hace aproximadamente 5 años por varias empresas de consultoría, entre varios consultores latinoamericanos, principalmente mexicanos, colombianos y un puertorricense. Esa metodología se desarrolló con base en el conocimiento de todos, con base en los análisis de comportamiento que hasta ese momento se habían llevado en lo que hasta ese momento era CRM, clienting, marketing relacional, marketing one-to-one, marketing de experiencias y todas las disciplinas que estaban alrededor de lo que se estaba conformando como experiencia del cliente. Es una metodología ya certificada en varios países y bueno, que ha tenido más de 180 al momento, 170, 180 organizaciones que la han implementado desde el punto de vista de cualquiera de las 5 dimensiones que tiene. Diego Fernando Mazuera pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿conoce o tiene algún ejemplo de aplicación de estas metodologías en el sistema financiero? Muy bien, en el sistema financiero el sector financiero es bastante amplio. Si hablamos, por ejemplo, de aseguradoras, tenemos un par de clientes que han trabajado con esta metodología para crear todo su modelo de experiencia en el sector asegurador. Desde el punto de vista del sector financiero como tal, también tenemos algunos clientes que han tenido tanto capacitaciones como certificaciones in company. Y hoy por hoy, por ejemplo, podemos hablar de un cliente
diciendo el milagro, pero no el santo, específicamente del sector financiero, que está creando todo su modelo de experiencias a través de este. Si es necesario alguna referencia, pueden escribirnos a mi correo y conversar al respecto, porque sí hemos trabajado aquí y en otros países con varios clientes del sector financiero en toda su amplitud: seguros, cooperativas, bancos, remesas. Muchas gracias, Hugo. Damos por finalizado entonces nuestra sesión de preguntas. De igual manera, los invitamos a todos ustedes para que se conecten con nosotros en la segunda sesión de este seminario virtual que se estará realizando el próximo miércoles 3 de julio a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias a todos por su participación. Como siempre, es un placer contarles sobre estos temas que son novedosos y que es de nuestro interés que se conozcan muy bien en la región. Les recuerdo, me pueden encontrar en redes como @uboascience y a Clientix como @clientix o @clientix.co.cx. Quedo muy al pendiente de todas las dudas que puedan presentarse y los espero el miércoles 3 de julio. Muchas gracias.